¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrevista, un programa más con el Alejo. Y pues como ustedes se han dado cuenta, hemos estado tratando de llevarles contenido y de llevarles entrevistas interesantes a todas las personas, a todos ustedes, queridos seguidores, queridos usuarios de nuestro programa. Hay gente que le gusta ver y enterarse un poquito más de lo que estamos haciendo. Y también conocer personalidades de diferentes ámbitos. En Guatemala generalmente empezamos con el tema de la música, pero también pues la gente nos ha ido pidiendo más contenido, más entrevistas a muchas más personas. Y pues nada, en ese sentido, pues tenemos el día de hoy a una personalidad así del ámbito nacional en el arte y la cultura. Yo creo que para los chavorrucos como nosotros sabrán exactamente de quién estamos hablando. No pasa desapercibido el señor Giacomo Bonafina, ¿verdad? Productor musical, ingeniero también en sonido, me parece, actor, ha participado en diferentes películas, por lo menos yo le he seguido la pista como a 3 o 4. Empezaste con creo que fue Donde acaban los caminos. Sí, esa fue la primera. Bueno, Bueno, no, hice una anterior, fíjate, con Alejandro Castillo, que es un guatemalteco que, bueno, ahora hace cerveza. Tiene una cervecería. Pero bueno, él hizo una película, justo poco tiempo, un año tal vez antes, trajo un actor de Estados Unidos, una cuestión ahí. Esa fue realmente como mi primera experiencia frente a cámaras, digamos así, para un largometraje, pero digamos que como personaje principal, ya estar en un rodaje completo, sí, Donde acaban los caminos. Fue, digamos, la primera peli que trabajé. Hice mucho teatro, pero son dos discursos completamente distintos, digamos. dos rollos completamente diferentes, ¿verdad? Pues fíjate que yo te ubico exactamente, la primera película que yo recuerdo que vi tuya fue Donde acaban los caminos. Luego fue la de Las Cruces, Poblado Próximo, Exacto. y la más reciente fue Cápsulas. Exacto, fue la última, justamente. ¿Verdad? O sea, ¿en cuántas películas has participado? Mira, así como personaje principal, tres, digamos, esas tres que mencionaste. Okay. ¿Verdad? De ahí cositas por aquí, por allá, más como diversión, digamos, ¿verdad? Nada como muy serio. Claro, claro, por supuesto. Un hobby, vamos, o sea, a los que nos gusta sabemos exactamente cómo es la Exacto, onda. sí, pero digamos que más pedacitos como partecitas, no personajes largos, digamos que tenés que estar en casi todos los llamados, sino de repente digamos, en el regreso del Lencho hice una cosa pequeña. También he hecho algunos cortos, ¿verdad? Aquí en Barcelona he hecho unos cortitos, también he trabajado sonido, pero en realidad sí, largometrajes, esos tres, justamente. Ya, va. Buenísimo. Tenés una trayectoria bastante interesante, ya como la vamos a ir, así que como dijera Jack el Destripador, vamos a ir por partes, vamos, o sea, definiendo, o sea, sos una persona muy versátil, ¿verdad? Creo que eh, tu carrera ha estado marcado porque, o sea, de una u otra forma también has dejado un legado y una huella muy importante en los diferentes ámbitos donde estás. Empecemos describiendo allá cómo es ya, como vos naciste en Guatemala, cuál es Sí, tu ascendencia. O sea, obviamente es italiana, vamos, pero ¿cómo sí, fue? yo soy Chapín, vamos, Chapín. Como muchos de los que vivimos en Guatemala, en un momento alguien llegó ahí y procreó. No sé, en mi caso fue hace, digamos, del lado de mi padre, venían de Italia, del sur, cerca de Nápoles, de mi mamá, de una familia alemana, digamos, y hay una parte porque mis papás son primos hermanos, ¿va? Es una cosa muy extraña. Como a mí me da risa cuando sale todo eso en el Twitter de la gente que se casa entre primos y todo. A mí me da risa porque la verdad que soy un poco de esas generaciones donde los primos no perdonaban a las primas. Y bueno, de hecho, en la familia de mi familia hay varios primos que se han casado, hermanos. Digamos, mis abuelos eran hermanos, no casados entre ellos, pero sus hijos se casaron, digamos, ¿verdad? Entonces, esa parte de la familia es Aguilar, digamos, mi parte de la familia Aguilar, vamos. Mi bisabuelo fue el primer director de la
Politécnica, fue general, babos. Lo echó Ubico y murió en México en el exilio. Y bueno, mi familia ha sido política toda la vida, vamos. Mi papá también era filósofo, escritor, pensador, vamos, político. Y entonces por ahí también viene un poco ese interés que existe cuando te acercas al arte, ¿verdad? Vos, que no te acercas por el arte en sí, por la música, pero una vez vas profundizando y profundizas en tu comunidad. La política no es parte del arte, pero inspira y tu comunidad, todo esto es parte de todo, ¿verdad? El arte como que agarra, toma, transforma y regresa, ¿verdad? Es un poco como la mecánica del arte, ¿verdad? Digamos, un arte comprometido, un arte que está, digamos, pendiente de lo que pasa a su alrededor, ¿verdad? Ahora, pues no estamos tan acostumbrados a eso, vamos, con las tendencias, ¿verdad? Que no es que sean buenas o malas, sino que la tendencia de la juventud va un poco más hacia el vacilón y no estar un poco como prendidos. Nosotros vivimos, pues, vos te recordás, en la época de la guerra, digamos, la forma en que vivimos nosotros no es igual que ahora, en muchas cosas, además de la comunicación y todo eso. Entonces yo viví, digamos, la época de los 80, así un poco así como resumiendo un poco tu pregunta, digamos, toda mi cultura musical, digamos, más viva es toda la parte de los 80s, el punk, pues final de los 70s, punk, post-punk, el art pop, todo lo que pasó en los 80s, que había muchos estilos de música, no esté recordado, o sea, como que todo era aceptable, no era como yo soy rockero y solo escucho rock, ¿verdad? Sino escucho rock y escucho jazz y escucho, no sé, punk y Disco. post-punk y, ¿verdad? Lo que fuera mientras fuera bueno. Y eso fue un poco lo que me inspiró a ir buscando qué se podía hacer para que eso se transformara en algo local, digamos, ¿verdad? Cómo podía participar yo para ir generando música local que dijera un poco de nosotros, de igual forma, pues, uno crece pues escuchando historias, anécdotas o situaciones de otros países, Estados Unidos, Inglaterra, México, Argentina, dependiendo de la música de donde te gusta. Pero a mí en lo personal de repente tuve necesidad de lo propio, diríamos, ¿verdad? Y eso fue lo que me inspiró a buscar bandas y ver de grabar y de producir y de hacer cosas, pues realmente de ahí nace todo eso. Claro. Y era un momento bastante interesante. Hoy en la mañana tuve una reunión con unas personas también que trabajan todo el tema de industrias culturales y platicábamos de cómo esa industria incipiente, artística, musical de los años 80, pues, estaba prácticamente en pañales, vamos, o sea, sí había algún movimiento, sí había, por ejemplo, unas bandas de rock, pero no eran como que muy famosas, a excepción de Alush Nahual, pues, había muy poco movimiento artístico, musical, digamos. Cine ya habían algunos experimentos, yo creo que empezaba El Sí. Silencio de Neto, La hija Del del Puma, 94, el silencio neto es del 94. sí, sí, ¿verdad? O sea, yo creo que fue de las primeras películas que se Bueno, es empieza. realmente el primer largometraje después de la historia que tuvimos en los 50 con los hermanos Lanusa, algunos mexicanos que estuvieron produciendo en Guatemala, que era más otro tipo de cine, digamos, ya El Silencio Neto ya es un cine más serio, ¿verdad? O histórico, ¿verdad? Es un cine serio, ¿verdad? Creo que esa es la propuesta de Luis, que abre 8 años antes a todo el movimiento cinematográfico que vendría a principios de los 2000, vamos, él es como él es como el alush del cine, digamos, ¿verdad? De repente tira algo, se queda solo mucho tiempo y de repente sale toda esta nueva generación que inspira a la siguiente generación, que ya es, digamos, la generación de Jairo y todos estos Claro, chavos jóvenes, buenos, buzos, ¿me entendés? Que están haciendo cosas importantes. claro. Bueno, en ese sentido, o sea, por ejemplo, ¿qué fue primero? ¿Tu carrera como productor musical o tu carrera como actor de teatro, por ejemplo? O sea, no habías empezado con el cine. No, fíjate que yo teatro hacía desde el colegio, yo estuve en el colegio americano. Y en el americano había teatro en inglés y teatro en español. Y podías escoger cualquiera de las dos. Y
digamos, yo me metí al teatro en español y los domingos hacíamos temporada en el Liga, entonces teníamos como un acercamiento bien bonito a lo que era montar una obra y que llegara público y tener 3 funciones los fines de semana. Y ahí empecé yo como a tener esta sensación del trabajo de grupo, de lo que significa el arte, más allá de presentar un disco, presentar una obra, sino es todo este proceso creativo, que es el más bonito, el más interesante, en el que haces tu grupo, tus amigos, eh, creas una puesta en escena, ¿verdad? Que después la gente va a disfrutar, pero es todo este proceso creativo. Y después, antes de poner el estudio, o sea, yo me fui a estudiar en 1990, o sea, de hecho, primero va a cumplir 30 años este año, fíjate vos, es increíble cómo pasa el tiempo, pero cuando yo decidí poner primera, no tenía el equipo, no tenía nada, pues, ¿va? O sea, mi viejo me ayudó, digamos, básicamente después de verme un montón de tiempo así como necio con la idea, no quiero hacer nada más, quiero hacer eso. Me recuerdo que vendió su moto y me ayudó para comprar el aire acondicionado antes de poner el equipo y eso, en todo ese proceso de tiempo, pasaron como casi 2 años, entre que fui a estudiar y puse el estudio en el 91. Yo fui en enero del 90 y puse el estudio en septiembre del 91 más o menos. Fueron como 18 meses. En todo ese tiempo tuve la oportunidad de conocer a Igor Castillo, fíjate. Era músico, director, actor, vamos, era un tipo muy completo, escritor, vamos, y me invitó a trabajar con él la historia del zoológico. Okay. Y esa obra realmente sí me cambió completamente. O sea, ahí fue donde yo dije, yo quiero hacer arte el resto de mi vida, digamos. No sé qué voy a hacer, pero sé que quiero estar aquí, digamos, ¿verdad? Y esto era en lo que ponía el estudio, ¿entendés? O sea, eran como dos artes distintas, pero que al final, pues, Igor hizo la música para la obra, vamos. Pero creo que la grabamos en su casa en Altiplán. Tenía él la grabó en una grabadorcita de esas Fostex de 4 canales de cassette, vamos. Y entonces me encantó todo el proceso ese creativo de que él creara la música, que el texto lo tradujimos hicimos la traducción al español, y es una obra de 2 personajes, ¿verdad? Que es en un solo acto, es brutal. Albi es el que escribió Who's Afraid of Virginia Woolf, no sé si viste esa película con Richard Burton y la Elizabeth Taylor. Bueno, esa es Who's Afraid of Virginia Woolf, es esa, sí, va, la que hicieron ellos dos, si no estoy mal. Bueno, ellos hicieron una que es de Albi. Y esta es sobre un hombre solitario que vive en Nueva York, que decide salir a buscar a una persona que lo mate, digamos, porque él ni siquiera tiene los cojones para suicidarse, vamos. Y entonces es una obra linda, hermosa, y es como súper, para un actor irte de principio a fin en un solo acto es duro, ¿va? En cuanto a memoria, movimiento, respiración, no bajar el personaje, que no se te caiga. Y con esa primera obra, me recuerdo que me nominaron al premio que había un premio en Guatemala, que daban, que se llamaba... Después salió el premio de la MUNI, pero había uno que daban, me recuerdo que me nominaron, que fue el mismo año fue el mismo año de la epopeya de las Indias españolas, que hizo toda esta mara de Mónica. cuates también, vamos, que en esa época no eran cuates, pero con el tiempo nos fuimos conociendo. Y justo en ese proceso estaba cuando cayó el equipo del estudio y un poco me llevé paralela las 2 clases, las 2 carreras, perdón, bravos. Después de la historia del zoológico, como tuvo éxito, me habló Javier Pacheco y Alfredo Porras Smith para hacer una obra de un texto de un guatemalteco que se llamaba Clitemnestra Muerto. Ahorita se me fue el nombre del brother, qué horrible, vos. Tantos años, tantas cosas, pero ahorita me voy a recordar. Un genio, él es economista, pero un gran escritor, que después trabajamos varios textos con Luis Tuchán, porque él hizo este texto y a la presentación de Clitemnestra Muerto en las ruinas en Antigua, encima de todo, en las ruinas en Antigua, en el Festival País, fue una cosa para mí, te digo, o sea, como que cada evento que iba participando en teatro me iba como impresionando más de las cosas que podíamos hacer. Y ahí a esa presentación, al ensayo general,
antes de la presentación, llegó Luis Tuchán. Y Luis Tuchán vio el ensayo y al día siguiente me llamó. Y me dijo, mira, vi el ensayo, me encantaría que trabajaras conmigo. Y para mí, Luis, yo no lo conocía, pero era como el personaje de teatro que todo el mundo respetaba y que hacía las cosas más interesantes y como el que movía alrededor un poco la creatividad. Entonces, a partir de ahí me puse a trabajar con Luis 7 años y al mismo tiempo estaba trabajando en el estudio, produciendo bandas, ¿verdad? Como Bohemia, como pues todo lo que pasó en los 90s, también lo estaba haciendo paralelo a mi trabajo de teatro y que después se convirtió en trabajo de teatro para temporadas de estudiantes, que fue lo más interesante que hicimos con Luis, ¿verdad? Entonces estaba trabajando, por decirte, 3 funciones diarias de teatro, ¿verdad? Vos ahí en el Liga, a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde estaba en el estudio hasta las 3 de la mañana, vamos, grabando. A las 5 de la mañana me tenía que levantar y dejar a mis burros a la parada del bus, que quedaba como media hora en carro porque vivíamos por la montaña, no llevaban buses, ahí por donde estaba Calle Laura, pero en esa época no llevaban buses. Y así me pasé años durmiendo 2, 3 horas, ¿va? Entre el teatro, la música, los toques, estar grabando, que no hay tiempo, pues, ni fines de semana. O sea, por eso pude producir un montón de material en todos los 90 también, ¿me entendés? Porque no paré de trabajar, pues, o sea, no, siempre estábamos haciendo algo, vamos, y si no, no lo inventamos. Y después, cuando llegó la crisis de la música, que empezó como en el 2000, en 1997, por ahí, vamos, se fue recrudeciendo hasta que yo me pasé a Direct en el 97, hicimos un como joint venture para producir cosas con ellos y que ellos distribuyeran. Viendo yo que la cosa se estaba poniendo, ¿va? Me empecé a amarrar por ahí. Y después ya explotó todo. Diveca quebró, yo me salí antes en el 2002, ya estaba cansado, ya llevaba como 2 años, 12 años de estar literalmente metido entre 4 paredes y dije, no, necesito cambiar un poco aprovechar la situación, vamos, o sea, ahí justamente lo último que yo grabé fue con Gabriel, el cuate que mataron con Ricardo Andrade. Yo Claro, había claro. hablado con Ricardo Andrade pocos días antes de que lo mataran, porque tenía un proyecto que quería hacer con marimba y los grupos, digamos, vamos, o sea, como hacer un concierto con los mejores temas de las baladas, con que cada uno escogiera una marimba, ¿me entendés? Hiciera un arreglo, una cosa así bien bonita, vamos. Y en esos días mataron a aquel, los mataron, vamos, y fue así como, ya presenté mi carta de renuncia, hasta me separé, fíjate, man. O sea, o sea, como que venía todo como en una inercia de años, de cosas, Una bola de nieve, y güey. en esas estaba viviendo donde mi hermana cuando me llamó eh, el maestro Ramírez, Jorge. y Jorge Ramírez, sí, exacto. Y me dijo, mira, estoy viéndole el casting a Mario Monteforte para su película Donde acaban los caminos y yo quiero que vos seas el personaje. Pero sí necesitas pasar por todo el casting, me dijo. O sea, va a ser un proceso largo del casting y todo, pero en general nosotros estamos un poco tirados a que vos seas el personaje. Yo quiero trabajar con vos hace rato, pero como ellos trabajaban un poco más de comedia, yo trabajaba con Luis, tampoco coincidíamos en lugares, ¿viste? Porque eran Claro. dos cosas distintas, pero ambos nos respetábamos y Willy pues es un tipazo, ¿me entiendes? Vamos. Que yo lo conocí ya a profundidad durante el rodaje Donde acaban los caminos. Y entonces empecé al casting y ahí empezó mi carrera en el cine, realmente, ¿verdad? Vos? Yo no sabía nada de cine, nunca había estado más que en un set de anuncios, ¿va? Haciendo anuncios de Wiro, vamos, y que de gallo y que de ropa y vamos, así. Y era lo más cerca que había estado de cámaras de 35 milímetros, de 6 milímetros, pero era una cosa muy, muy más banal, digamos, ¿verdad? La publicidad es un poco más banal, hay una gran estructura alrededor de cada producción, pero el cine me fascinó, me cambió la vida. Te digo que yo cuando hice Donde acaban los caminos me cambió la vida completamente a todo nivel, ¿verdad? Sobre todo adquirir el conocimiento de de este nuevo arte que incluía el sonido, ¿me entendés? Claro. Y a raíz de eso después me fui a México, porque el director de Donde acaban los caminos, Carlos García Gras, que después hizo Mujeres Asesinas, había estado trabajando en Televisa y me dijo, vente, me gusta tu trabajo, yo te doy una mano allá, buenísimo, hablé con mi esposa, con mis hijos, me voy, sí, andate, bueno, me voy en un tiempo a ver qué onda, vamos, y mi mujer se quedó con mis hijos en Guate, porque ya estaba, mi hija mayor tenía 16 años, vamos, y el otro tenía 13 y la otra 11, o sea, estaban 12 por ahí. O sea, sí fue un compromiso, va, mano, y la verdad que un año hice un montón de cosas, pero Carlos
se había quedado sin trabajo, ya no tenía el trabajo en Televisa. Entonces cuando llegué me dijo, brother, estoy trabajando en anuncios, me dio un anuncio, pero casi no lo vi porque andaba en otra cosa. Entonces, bueno, dije, oh, ¿qué tengo oficio? Sonido, compadre. Y también a través del ajedrez que me gusta jugar, conocí a un director de cine, de teatro, que hacía obras, que era un director especializado en teatro del siglo de oro, fíjate. Wow. Y me invitó a trabajar con él, fíjate, y con él recorrí casi todo México con una compañía de teatro del siglo de oro. Buenísimo, lindísimo, ¿me entendés? En fin, vamos, ahí va uno, vas buscando lo que ahí, dependiendo de la situación, porque si a lo mejor si la industria no lo hubiera ido mal, no hubiera agarrado ese camino, vamos, pero como que te vas reinventando. Eso es un Ya, poco. por supuesto, por supuesto. Y bueno, con la música, ¿cómo empezaste? O sea, con Primera Generación Records, vos. O sea, sin el ánimo de ser, no sé, como presuntuosos, alguna cuestión así, considero de que de una u otra forma parte del movimiento de los noventas fue también tu culpa, vos. O sea, hablábamos con varios de los artistas, con Bohemia, por ejemplo, con Malacates, con Radio Viejo. Se mira, es que realmente el movimiento que se empieza a gestar fue a partir del cassette. Y en alguna oportunidad también se hablaba de Primera Generación Records, vamos, que fue, si no el primer estudio guatemalteco, fue el que se tomó en serio el producir a bandas. Exacto, Bueno, sí, es que mira, yo sí tenía en mente un movimiento, no sabía cómo ni cómo se hacía ni nada, pero yo pensaba más que hacer cassettes, digamos, ¿me entendés? Y hacer música. Yo ¿qué quería te que esto llevó? fuera más, no sabía qué podía hacer. A mí me asustó lo que pasó, eso sí te puedo decir. O sea, ¿me entendés? ¿Cómo que te puedo decir? Como supongo que algún pintor quiere hacer un cuadro y de repente te haces un gran cuadro y es así como, órale. Y O un sea, montón de gente, ¡hala, qué bueno está! ¿Y vos en serio te gusta? Sí, está buenísimo. obviamente, o sea, ni ustedes, o sea, ni vos, ni las bandas se lo imaginaron. O sea, Bohemia jamás se imaginó que el Sombras en el Jardín iba a ser, o Pues, sea, no, no una teníamos la menor catapulta, idea. una catapulta, o sea, nadie la tenía. O sea, ¿cómo fue dándose ese proceso? ¿Fue por inercia? ¿Fue un puente de coincidencias? ¿Una cosa conectó con la otra? ¿Fue el destino? ¿La alineación de los planetas? ¿Qué pasó en los noventas, vamos? Mira, yo creo que está, todos estábamos listos. Cada quien en su casa, saliendo de la guerra, de estar encerrados, de esta Guatemala ultraconservadora, de qué van a decir, qué piensan de mí, me veo bien, será que dije lo que debería decir, porque si no digo, ¿me entendés? Yo siempre me he considerado, más que cualquier otra cosa, un motivador, ¿me entendés? Vamos, hagamos, démosle, tenés algo, démosle. No, es que, brother, tráelo, quiero verlo, no, eso está bueno, compadre, hagámoslo. Sí, ¿me entendés? Ese fue más mi trabajo, ¿me entendés? Sin ser una persona que conociera sobre música, sobre arreglos. Sí, soy melómano y siempre he coleccionado música, ¿me entendés? Y siempre me iba a meter a lugares de venta de discos y salía con 20, 30, 40 discos, mis ahorros, todo, ¿me entendés? Me lo gastaba en discos porque necesitaba, para mí la música era como el alimento del alma, o sea, así como necesitaba comer, desde niño necesitaba comprar discos, vamos. Claro. Entonces, de esa necesidad sale todo ese rollo, vamos, y de escuchar ondas que a veces yo ponerte no te podía decir, mira, como un productor, mira, cambia, probate esta armonía, probate esto. Yo solo decía, mira, eso no suena bien, brother, suena feo, esa onda. Oh, qué bueno suena eso. Sí, eso es. Entonces ya entrar al productor, va ahora a tocarlo bien, vamos, ahora hacerlo bien. Esta nota, vamos a ver el solo bien, pero que vaya en esa dirección. Entonces como que yo opinaba más dentro del lado del gusto que del conocimiento, digamos, como espectador, digamos, era un poco más mi trabajo. Y profundizaba en la ingeniería, digamos. Yo sí te puedo decir que de los 50, 60, cualquier cantidad de discos que grabé en mi estudio, en el mismo lugar, con las mismas máquinas, los discos ninguno suena igual a otro. O sea, no hay uno que digas, puta, un grupo suena igual a otro. Yo me tomaba el tiempo de ver de que ningún disco sonara igual a otro, de no tener un template de la batería, ni, o sea, empiezo de cero. Los oía, el sonido va por aquí, y ya yo iba con un sonido porque había estado escuchando cosas, y si no, ¿qué están oyendo, mucha? Esto, me llevaban los discos, me los pasaban o los iba a comprar, ¿me entendés? Me ponía en la terapia a escuchar, que era
lo que ellos estaban escuchando y lo que ellos pretendían a lo que sonara y a donde yo podía llevarlo con los instrumentos que tenía. ¿Me entendés? Claro. Porque, o sea, yo tenía 3 reverbs, tenía un compresor, ¿me entendés? O sea, muy poquito de todo, ¿me entendés? Vamos, era lo que había. Después compré el disco duro, vamos, primer disco duro para grabar digital en Guatemala, lo tuve yo. Ahí me complementé, vamos. Entonces, primero nace de eso, vamos, de esa onda de mi amor por la música y de que siempre he sido un motivador, ¿me entendés? O sea, motivador que te puede motivar o te puede poner como la gran puta. Una de las dos cosas, ¿me entendés? Vamos. Porque yo estoy acostumbrado a hacer cosas, vamos. Y si no me sale bien, las vuelvo a hacer. Y si me fue mal y lo vuelvo a hacer de otra forma. Y primera generación fue eso, vamos. Tuve la suerte que no había nada, entonces lo que salía gustaba. ¿Me entiendes? Claro. Ese problema que hay ahora, que hay tantos grupos y tantas cosas que todos, en Guatemala, no hablemos de afuera, que se pierde, vamos, se pierde, no hay... ¿Por qué la gente no, es que los 90s y que ya no hablen de eso y que hay música nueva, sí, pero lo que pasa es que la música de antes no se perdía, ¿me entiendes? Porque ibas y la buscabas, ibas y la comprabas, la grababas, o sea, la tenías de otra forma, no la tenías metida en un lugar con 40,000 canciones en la nube o en Deezer o no sabes qué es como Netflix. ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué hay bueno? Hay 50,000 películas. Antes te daban 3 videos. Brother, compré esta película, esta te las paso. Hay 3. 3 son las que hay, ¿me entendés? ¿No? Y las 3 veías. Ya las vi, ya te las devuelvo, ¿me entiendes? Pero las mirabas todo porque no había nada más. Ahora estás media hora viendo, no, esto no. No, esto no. O no, un documental. No, mejor música. Claro. Ya sabes, ¿verdad? Era como otra aproximación a la cantidad de contenido que tenías acceso. Claro, claro. Y en ese rollo, o sea, ¿cuál fue la primera banda o artista, músico que produjo Primera Generación Records? Mira, cuando yo vine, regresando de la escuela de grabación, la primera dama, señora esposa de Vinicius, Raquel Blandón, sí. Ella estaba como muy en la onda de participar y un poco promover al arte, ¿verdad? O sea, ella hizo como realmente el primer evento donde convocó un montón de gente de todos los gremios, salió en la prensa y yo fui. Y entrando ahí que no conocía a nadie, o sea, que estaba ahí, era en El Dorado. De repente el primero que me para en el camino, Chalo Morán. ¿Qué onda? ¿Quién sos? Don Chalo, ¿verdad? Maestro. Ahí lo conocí. ¿Quién sos? Yo, ¿y qué haces? No, fui a estudiar música, grabación, te voy a presentar a los Aluches. Y bueno, yo era fan de los Aluches, iba a todos los toques de los Aluches. Y ahí conocí a Lenín, con Lenín hicimos muy buena amistad. Y entonces yo le conté a Lenín lo que quería hacer con el estudio. Entonces aquel me dijo, buenísimo. Yo quería que eso pasara en Guatemala desde hace un montón de tiempo, que alguien que quisiera invertir en grupos y hacer ondas. Y yo, sí, brother, pero yo no tengo el conocimiento musical, ayúdame vos a conocer Mara. Y vos si querés producir los discos, y yo pongo el estudio y hacemos mierda. Buenísimo. Y entonces ahí empezó aquel como a conectarme gente. Y a la primera banda con la que yo fui, con Lenín, en 1991, septiembre, octubre de 1990. No, puede haber sido antes porque ni tenía el estudio. Esto puede haber sido marzo de 1991. Era una banda que se llamaba Cruzarco, fíjate. Y en Cruzarco tocaba Juan Carlos Barrios, fíjate. Era el guitarrista de esta banda. Un chavo que se llamaba Juan Carlos Barrios. Fuimos a una casa con Lenín. Ahí estaba el Chili Willy también. El Chili Willy tocaba en esa banda, fíjate. Y ya no me recuerdo quiénes más estaban. Y ahí quedó la cosa. Juan Carlos. No era Juan Carlos de ahora. Era un chavo que estaba en esa banda. Y en diciembre de 1991 hubo un... ¿Cómo se llama? Como para Navidad, vamos, un convivio navideño de los artistas, ¿me entendés? En Gitanos, creo que era, una discoteca, ¿te recordás que estaba ahí en la zona viva? Sí. Yo no soy muy de discotecas salir, vos no me gusta, no tomo, el ruido, vamos, mis oídos nunca fue así, pero bueno, dije, bueno, vamos a ir, hay artistas, no sé qué, vamos, salgamos. Y ahí estaba Giovanni Pinzón. Yo no lo conocía, y tampoco conocía a nadie de las personas que estaban ahí, como la vez pasada. Y estaba Giovanni ahí tocando.
Y yo lo oí y dije, órale, qué gusto ese chavo, man. No sabía que era Giovanni, era un chavo que estaba ahí. Y entonces fui y le di una tarjeta mía. Le dije, compadre, mira, estoy haciendo unas grabaciones para una onda en Nueva York que se llama Fast Folk. Es un chavo que yo había leído, en esa época le escribí, le mandé una carta, me mandó un montón de vinilos que ahí tengo. Le dije, mano, voy a tener un estudio, te puedo mandar música, porque él solo aceptaba música grabada acústica. Y de ahí había salido Susan Vega, Michelle Shock, personajes habían salido de este movimiento de Fast Folk en Nueva York. Y me dijo, sí, mándame. Nunca le mandé, pero hice varias grabaciones con artistas. Y yo entonces le dije a Giovanni, me recuerdo, porque estaba pensando en lo de Fast Folk. Sí, yo llego. Y Giovanni nunca llegó. Y pasó 6 meses, no sé, un montón de tiempo, ¿me entendés? Y a mí se me olvidó de Giovanni, y a mí se me olvidó Giovanni, ¿me entendés? Y un día estaba grabando en el estudio y me dijeron, lo busca, y era Giovanni con Pepe, con el Texas y con Juan Carlos. Y yo, Juan Carlos, ¿vos qué onda? Sí, vos estás con el Giovanni, ve qué chiquito es el mundo, pensé yo, vamos. O sea, fui con el primero que hablamos hace un chingo de tiempo, y ahora Giovanni me dijo, mira, no había venido yo porque no quería venir solo. Hicimos la banda, y ahora que está la banda, se llama Bohemia Suburbana, que no sé qué, y a ver si grabamos, ¿no? Y ahí no fue el primero que yo había grabado, porque Lenín me conectó a los chavos de 50 al Norte. 50 al Norte de Costa Rica realmente fue la primera banda, porque antes de todo esto, esto que te cuento con Bohemia, no había realmente nada que estuviera pasando en Guatemala, no había bandas, o sea, estaba Radio Viejo, Itrium, pero estaba en un estado muy primitivo, ¿me entendés? Muy embrional, vamos, a diferencia que cuando escuchabas bandas como 50 al Norte, que gente de escuela, que ya tenían 5 o 6 años, habían grabado un disco. Vos oíste ese primer disco que grabamos de 50 al Norte Religiones, es un disco pro, ¿me entendés? ¿Va? O sea, la ejecución, la composición, o sea, para su momento, pues, es un disco que va a cumplir 30 años el próximo año, mamá. Claro. Y después de eso, un primo mío, el Pablo Aguilar, bueno, tío, porque sí, bueno, sí, es que ya te estaba contando mi familia. Me llevó a Henrik B. Sí, yo tengo cuál el coche, ¿me entiendes? Llevó al Henrik B, que aquel hacía New Age, fíjate. Okay. Mira, que mi cuate danés y no sé qué, y órale, grabemos pues. Y yo lo que quiero es grabar. Yo tengo material, tengo para un disco y lo hice en mi Mac y puedo meterle guitarras, de instrumentos. Sí, bro, démosle. Y ese fue el segundo disco que hice. El disco de Henrik B. Y el tercero fue el de Sombras en el Jardín. Ok. ¿Verdad? Y ya a partir de Sombras en el Jardín, ya fue otra historia, pues. Ya, sí, cambió la cosa, pues, cambió. Sí, por supuesto. O sea, es que yo creo que ese álbum fue el parteaguas, ¿verdad? El antes, después, en la historia de la música guatemalteca, por ejemplo. Exacto. O sea, estaba Lush, estaba, ¿cómo se llamaban los cuatro? Caballo Viejo, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Exacto, pero déjame decirte una cosa, ellos hacían música buena, pero no tenían un disco importante. Claro. ¿Me entendés? Claro. Porque vos sabés la diferencia entre hacer un buen disco y un disco importante. Por supuesto. Y Sombras es un disco importante, necesario. ¿Me entendés? Yo creo que para eso está muy ad hoc, vos. O sea, muy ad hoc. Exacto. Pero es atemporal también, o sea, lo seguís escuchando ahorita, y, o sea, sí suena noventero, pero, o sea, sigue estando vigente. Exacto. O sea, de repente ya es un clásico de los chavorrucos guatemaltecos, vamos, el Sombras en el Jardín, pero no suena, el sonido es muy atemporal. O sea, desde mi Exacto, es un disco que puede agarrar a alguien en cualquier momento y entenderlo, ¿verdad? No es difícil ponerse en el contexto de ese tiempo, en el momento en el que estábamos, y aquellos estaban chavitos, tenían un montón de sueños y de cosas, y yo también todos los samples que están ahí, yo estaba jodiéndolos, ponerle la masturbación, ponerle Ríos Montt, no, el Ríos Montt, ponerle el Ríos Montt, o sea, yo soy ese tipo de instigador, ¿me entendés? Yo soy el que hago que la gente haga las cosas malas, ¿me entendés? Malas buenas, pues, sino, quítate el miedo. Si te dicen algo, decir que yo te obligué a ponerlo, ¿ya? Sos el diablo que se le sienta a uno en el lado izquierdo. Exacto. En la parte creativa, vamos.
Bad Grandpa, me dicen los cuates, vamos, porque tengo nietos, va. ¿Verdad? O sea, yo no soy una persona, o sea, respeto la vida, respeto, o sea, pero no tengo miedos para eso, pues dale, experimentar, dale. ¿Me entendés? Yo con mis hijos era así, dale, bro, dale, no tengas miedo. Si te caes, te caes, ya. Pero la vida es levantarse, es hacer cosas, y entonces ese disco tiene eso, la frescura de aquellos, más todos los samples que llevó el Juan Carlos ese día, vamos, cassettes, vinilos, la onda de la sexualidad, la masturbación, todo iba en un vinilo. Fui a tener mi tornamesa a la casa que todavía ya ni se usaban en esa época porque nos habíamos cambiado al CD. Claro. Y fue eso, ponerlo en la masturbación, ¿va? Y todos se cagaban de la risa y la pasamos bien haciéndolo porque realmente era como bien atrevido, pues a la semana dio golpe de estado Serrano Elías. Yes. Y todos nos llamamos como, ¿viste? Porque como dice, voy a dar un golpe de estado, que dice Ríos Montt y todo, ¿viste? Y pusimos esto y ahora eso. Entonces, esa frescura también causó que la gente se la creyera, ¿me entiendes? Porque la música tiene que tener eso, como una actuación, como una película, si te la crees, sí me la creo. ¿Verdad? Ese disco tenía eso, que si te la crees. Por eso era importante, digamos, y por eso, digamos, a Luis, pienso yo, no sé, yo me puedo equivocar, vamos, pero es mi opinión desde donde yo estoy parado y desde mi conocimiento musical. Ningún grupo antes en Guatemala había tenido un disco importante. Te voy a contar una onda. Con este micrófono se grabó todo Sombras en el Jardín, todas las voces, por decirte. Lo Wow. traje ahora de Guate, pensé que no funcionaba y funcionaba, está nítido. Y la mayor parte, todos los discos que hice en primera generación se grabaron con todas las voces con ese micrófono, que tiene 30 años, pues. O sea, ¿cuánto de ese equipo todavía tenés? Casi todo, fíjate, lo tengo en Guate, en una bodega. Algunas cosas, es que eso es hardware, ¿me entiendes? Y ahorita el hardware realmente tenés que tener una instalación muy buena para tener hardware mezclado con software y que puedas un poco como migrar de una plataforma a otra. Y no he logrado, pues tengo la misma consola, la mandé a arreglar ahora que estuve en Guate. Estaba arreglando todo el disco duro, el que te conté, este Roland que tuve de 8 canales. Le cambié los discos duros por discos sólidos, porque graba muy bien, esa es una gran grabadora. Ya se los cambié. Entonces estaba como arreglándolo Claro, para tenerlo ahí, al menos funcionando, vamos. Aunque no lo use, pero claro. ¿va? Pues mira, o sea, interesante, o sea, al final de cuentas, yo creo que como fan, eh, alguien que vivió esa época también, vamos, a qué calidad saber de que es justamente ese equipo que, o sea, hizo historia, vamos, que justamente lo que vos decís, un disco importante, un disco que trascendió la historia y que se mantiene vigente y que en los toques y que en los lives y que en lo que sea, la Mara sigue recordando y sigue pidiendo las rolas del Sombras en el Jardín, vamos. Exacto, sí, sí. Eso creo que hizo ese disco lo que es, ¿verdad vos? No estoy quitando que en discos anteriores de Alucho, de Caballo Loco, de Plástico Pesado, del SOS no hubieran buenos temas, ¿me entendés? Ni que Alto al Fuego no fuera un tema importante en la guerra, ¿me entendés? Ya, estamos de acuerdo. Pero estoy hablando de un disco importante que marcó un momento y que cambió lo que vino después. Porque no cambió la música, para mí lo que hizo fue sacar a los escritores, a los escultores, a los pintores, a toda esta gente que estaba en sus casas esperando que saliera el primero para decir, órale, sí se puede. Hicieron algo bueno que se cree. Y ¡frum! O sea, no solo fue una explosión de música en Guatemala, sino toda esta gente joven, no vieja, ¿verdad? Yo trabajaba con los viejos del teatro, con los viejos de la música, los que venían, vamos, pero de ahí me tocó trabajar con toda esta generación nueva que lo que sabían era lo de su tiempo y lo de donde venían y donde habían estado, pero no más, vamos, porque tampoco había mucha historia cultural en Guatemala, Claro, claro. ¿verdad? Y entonces por eso es que hubo una explosión, vamos. O sea, si vos ves el concierto de las fotos, pocas fotos que quedaron de Libertad de Expresión, mira los cortes de pelo, nadie tenía tatuajes. Sí. Yo creo que Y son al de poco años. tiempo, o sea, todo cambió, ¿me entendés? O sea, hasta la forma, sí, de los tatuajes, todo, pues. A partir de ahí se empieza a crear un movimiento, empieza a emerger justamente lo que vos decías, todo un movimiento
cultural, no solamente ligado al rock, o sea, entonces ya Exacto. pues, artistas plásticos empiezan ya con una, eh, no sé, o sea, yo creo que, ¿cómo era la palabra que utilizaba mucho Yovari? Como que era un tema muy bizarro, a vos era muy abstracto el tema, no era lo bonito, lo cuadradito, lo simétrico, lo Ajá. pastel o fresita, sino ya era un poquito algo más crudo, más urbano, más callejero, más introspectivo. ¿A vos qué se viene después de todo esto? O sea, ¿cuáles fueron? Ya hay eventos muy puntuales, ya nacen otros discos. ¿Qué pasó después del Sombras en el Jardín? Mira, es que fíjate que muchas veces cuando uno habla de industria musical, uno piensa en hacer discos y vender discos nada más. Pero recuérdate que la industria musical es desde dar clases, vender instrumentos, vender chivas, poner sonido en vivo, o sea, todo lo que la música genera a su alrededor. ¿Me entiendes? Si bien el músico puede tener a veces problema que le paguen, que puede tener problema que le paguen a él, pero el chivero, el que pone el sonido, el que lleva las cosas, a todo el mundo se le paga, a menos de que sean tus cuates, ¿me entiendes? Y entonces esto que está alrededor de la música empieza a crecer. O sea, cuando hablamos de una industria musical, no es cuántos discos, no solo cuántos discos se venden, cuántos grupos hay y si esa gente vive bien como millonarios, no, es cuánta gente vive de la música sin ser músicos en Guatemala. O sea, cuánta gente Sí, vivía de la música antes de Sombras en el Jardín. O sea, Chalo, no había mucha industria. ¿me entendés? Muy pocas personas, vamos. A partir de Sombras hay una explosión de que ya necesitamos 5 equipos en vivo, vamos. Hay, sale una radio y la competencia de la otra radio. Entonces, una genera anuncios, los otros generan anuncios. Eso es industria, ¿me entiendes? Eso es lo que la música está generando, ¿verdad? O sea, empiezan a haber escuelas de música, empiezan a haber más lugares de ventas, empiezan las escuelas de ingeniería. O sea, mira todo lo que genera la música alrededor. Esa es la industria, ¿entiendes? Por supuesto que hay industria en Guatemala. Pregúntate cuánto se mueve alrededor de la música en Guatemala ahorita, del arte, Claro. ¿verdad? No solo es lo que el Antes arte de la puede pandemia. vender, ¿verdad? O sea, un carro no solo es un Antes de carro la pandemia. son las llantas, los timones, los chips, los vidrios, ¿me entendés? O sea, esa es la industria. Entonces, en Guatemala, a partir de Sombras en el Jardín, se empieza a generar esta industria, vamos, alrededor de la música, managers, bueno, hoteles que reciben grupos y que vamos a hacer giras y, ¿me entendés? Todo lo que esto empieza a generar. Y es a partir de ahí que ya pues se vuelve oficial, ¿me entiendes? A pesar de que pasa el movimiento de los 90, se sigue haciendo. O sea, se siguen vendiendo instrumentos, o sea, todo lo que eso genera se queda, es lo más importante, creo yo también, ¿verdad? Que no fue, ay, los músicos salieron, hicieron cosas y se desapareció y todo se quedó igual. Ya no, Guatemala ya no volvió a ser igual, ¿me entendés? Porque yo viví en otra Guatemala y vos también, y sabemos que no era así. La Guatemala de hoy, de la cultura que hay, la cantidad de cultura que hay en Guatemala, de entretenimiento, eso no había en esa época. Yo solo sé porque hacía teatro también, sé cuántos grupos habían, dónde se presentaba, cuánta gente iba, ¿me entendés? Ahora ¿Qué gente iba? lo que mueve la industria del entretenimiento en Guatemala es, o sea, si lo comparas con principios de los 90, es enorme, pues. O sea, y eso la música siempre es el líder de las artes. Tal vez no es el mejor, el más buzo, lo que vos querrás, pero es el que impone modas, colores, al que todo el mundo sigue, ¿me entendés? O sea, la moda está viendo qué hacen los músicos, que se pusieron, ¿me entendés? Entonces la música siempre va como liderando y todo el mundo va haciendo su onda atrás, pero, ¿verdad? Porque es la más práctica de todas las artes también, ¿va? Tu guitarra, chuki estás tocando y no necesitas una gran plataforma para exponerte, ahora sí, para grabar y todo, sí, pero creo que sí hay una gran industria alrededor de la música en Guatemala que mueve mucho dinero, vamos. Claro. No hablemos solamente de la industria, hablemos del impacto de repente sociopolítico también para toda una generación, vamos. Lo Exacto. acabas de mencionar, veníamos nosotros saliendo de la guerra, o sea, se empezaban las negociaciones para la firma de los acuerdos de paz y todo el asunto, vamos.
pero a partir de ahí yo creo que eso nos da la pauta como para que, bueno, o sea, tenés a todo el ganado en el corral, o sea, les abrís el corral, es obvio que la mara va a salir despotricando, la mara Exacto, va a salir eso fue. dando, vamos. Entonces, ese movimiento empezó a generar, yo creo, un poco más de masa crítica, de gente ya un poquito ya más metida en el rollo, o sea, escuchás, por ejemplo, los discursos que se echaba Ricardo Andrade, ya con los últimos adictos, no con estrés, vamos, o sea, ya con los últimos adictos, y decís, puchica, aquí hay un componente sociopolítico algo grueso, a mano. Escuchás de repente los poemas, escuchás las alocuciones de Giovanni, de repente hasta de Luis Donis, vamos, o sea, Ajá. ya hay una carga política también bastante interesante. Y eso empieza a generar un movimiento grueso también en los chavos de aquella época, vos. Sí, acuérdate que Guatemala, digamos, a diferencia de Costa Rica, si querés ponerlo como los dos polos de dos países bastante fuertes en Centroamérica, en Guatemala pasan muchas cosas, ¿no? Y no A pasa todo nada. nivel. ¿Entendés? Pero, digamos, aparte de la política, Guatemala es un país que se habla 23 idiomas, donde no todos somos iguales, donde no todos vivimos iguales, donde no todos nos vestimos iguales, vamos, donde existe apartheid, donde existe un montón de cosas que mantienen a una sociedad. Y entonces había mucha de esa sopa, digamos, vamos, todo era como una sopa que de repente lo que vos dijiste, alguien abrió la puerta, yo me considero tal vez esa persona. Vamos, así como, a ver, niños, aquí está la puerta, salgan por aquí, ¿me entendés? Ahora, ¿quiénes salieron? ¿Qué fueron a hacer? Si gustaron o no, eso ya no podía yo saber, ¿me entendés? Yo era más como, esto está bueno, esto me gusta, además no hay nada, a veces ni los oía, ¿me entendés? Si no hay nada, o sea, yo estoy buscando y no hay muchos grupos, vengan. Así llegaron la mayor parte, pues, grabemos, ya traen la rola, así. Si al final había algo que no me gustaba, les decía, pero yo más que lo que quería era honestidad. O sea, vos puedes ver cómo sonaba en nuestra época, pues eso era lo que estábamos haciendo. Después ya la gente empezó a ir a Berkeley, a estudiar, que, ¿me entendés? Ya vino la siguiente generación, vamos, que ya dijo, no, estos chavos, esos de los 90 ni tocaban, porque esos ni mira, solo componían no sé cómo, yo voy a ir a componer. Eso está bueno, porque el próximo quiere hacerlo mejor, vamos. O sea, no sé si logrés algunas cosas como hacer cosas importantes, porque la música, veramos, eso tiene, no puedes saber qué va a ser importante, pero si estás prestando atención a cuándo estás viviendo y en dónde estás viviendo, es probablemente que hagas cosas importantes. Claro, por supuesto. Que si Y es vivís en que, gallo. mira, y es justamente lo que vos mencionabas, vamos. Yo creo que también la diferencia de los noventas a la actualidad es que tal vez la música era más honesta. Pienso que tal vez el artista era más honesto consigo mismo y él Es que quería, no querían gustarle a nadie. Era todo claro, lo contrario, ¿me entiendes? Yo voy a hacer la música porque me gusta a mí, si te gusta buena onda. Como me decía Giovanni, mira, yo la música que hago me recuerdo, él vendiéndome la idea de Bohemia y platicando sobre eso, me decía, no es comercial, es comerciable. Me decía, vamos, lo recuerdo bien, hace 30 años. es comerciable. Pues. Exacto, sí, sí, vamos, y tenía razón, vamos, porque al final nunca pretendimos agradarle a nadie. De ahí empezaron los a meterse quienes no creían, pero que se dieron cuenta que había, vamos, las marcas. No vamos a empezar con marcas ni con quién, que no es lo interesante. Estamos hablando del fenómeno, vamos, donde los músicos, para poder estar ahí, porque es entendible que quieran tener ingresos y que quieren hacer su carrera y que esa es una buena opción, vamos, eso también te delimita. No puedes decir esto, no, porque no puedes asociar esto a mi marca, quita, o sea, eso así es. No te estoy diciendo mentiras, pues, ¿va? Eso pasa con el periódico y no me pongas este artículo, si no, no te pongo este anuncio. ¿Me entendés? ¿Verdad? Y entendámoslo como un fenómeno mercado, de mercado y de intereses, ¿verdad vos? Pero en nuestra época no teníamos eso. Era lo que yo te decía, yo era todo lo contrario, vamos. Yo me recuerdo cuando llegué al estudio y me estaban dejando lista, Gonzalo me estaba ayudando a dejarme lista las pistas para mezclar 16 malditas de Extinción. Y cuando llegué a escuchar cómo había quedado la rola y dejar la lista para empezar a mezclar, todas las malas palabras tenían bip, 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 ¿va? Y yo así como, brother, ¿qué es eso? No, es que no la van a poner. No, es que la van a poner, por eso la van a poner, ¿me entendés?
Yo pongo fichas sobre la mesa. Quiten esa mierda, vamos. Y le quitaron los bips, delete, vamos. Y el éxito de esa rola es cerote, ¿me entendés? Porque, ¿qué es lo que decimos nosotros? Cerote. ¿Por qué vas a quitar cerote? Ahora, si la radio no quiere ponerla, pues no la pongas, compadre, ¿me entendés? O sea, Que yo el no bip lo puedo, ponga la radio. ¿verdad? Yo no puedo hacer material para que te guste. Esa era mi manera de pensar. La mía, vamos. Poco anti, vamos. Pero eso fue lo que cambió, ¿va? De que la rola, mejor hagamos una rola que pegue, que diga esto, que no me comprometa aquí, que pase bien, ¿sabes? Como que pase ahí. Y yo no te estoy diciendo que esté bien o mal, estamos hablando de lo que pasó, vamos. Claro, claro. Y es que es bien interesante también vos, porque no sé si has visto vos, bueno, en Netflix estaba viendo el documental, la serie sobre la alternativa, digo, sobre el Rock en rock, Latinoamérica. ¿verdad? El Rompan Todo. Pero también está el documental de Molotov, la banda Molotov, el Gimme the Power, y que es justamente convergen en la época, vos, o sea, principios de los 90, ya un par Ajá. de años en los 90, y como que era como dijera Giovanni, vamos, la emergencia de la circunstancia. Yo creo que eso era lo que el público, o si no en todo el mundo, en Latinoamérica lo esperaba, vamos, porque Molotov tiene prácticamente eso también en México, o sea, Exacto. mucha irreverencia, mucho eh, atacar el statu quo. Dame ondas honestas, porque todo el tiempo es como cuando ves una mujer o un hombre maquillado. Se pueden ver bonitas, pero no es lo que es, ¿sabes cómo? Está Claro, bonito, tiene una razón de ser, pero no es lo que es, y entonces, y eso funciona en algún momento, pero en algunos momentos uno necesita lo que vos decís, lo crudo, lo que es, necesito la verdad, ¿me entendés? claro, Eh, claro. y eso se fue maquillando con el tiempo, con la necesidad, bueno, me hace un montón de dinero para estudiar y necesito hacer mi carrera, entonces, pues bueno, me voy con tal marca X, Y, Z, y bueno, yo solo puedo escribir esto y poner, pero bueno, hacerlo, si eso es, ¿va? Y entonces, yo no digo que sea bueno o malo, pero si hablamos en cuanto a por qué unas cosas funcionan en cierto momento y en otros, es por eso, ¿entendés? Porque cuando vos, verá vos, dejas que el artista haga lo tuyo, o sea, no sientas que tenés límites, que estás metido en una pecera, ¿me entendés? Porque si lo metes en una pecera va a depender de qué tamaño es la pecera para crecer, vamos. Sí. Si lo metes en una pecera pequeña, va a ser pequeño, vamos. Entonces, lo ideal es que esté afuera, en un lugar donde, pero tenés que asumir la responsabilidad también, vamos. Y si no pega, y si no funciona, y pues si los dejaste ahí, ¿por qué no los controlaste? ¿Por qué no pusiste un arreglista? ¿Por qué no? ¿Me entendés? ¿Qué funciona? Ahí es un poco más visceral, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás produciendo? ¿Verdad? Si estás tratando de buscar cosas nuevas, distintas, ese es el camino. Si estás haciendo, no sé, reggaetón, cosas que son más, tienen una estructura más delimitada, un público específico, una vida específica, vas a tomar otra fórmula, vas a hacer otra cosa. No estoy discuando si una música es mejor que otra, pero la característica que tiene el rock y por qué a nosotros nos gusta y lo hacemos parte de nuestra vida, es porque esos discos que son importantes para uno y por eso hace que el rock sea importante para la vida de uno, vamos, porque es como algo en masa que sentís que te escucha, que sos parte de ese tiempo, ¿verdad? Eso fue lo que pasó en los 90, creo yo, que nos sentimos parte de un tiempo No, colectivo. sin lugar a dudas. O sea, sin lugar a Eso. dudas fue lo que pasó. O sea, esperábamos nosotros un poco más de honestidad. O sea, después de tener, no sé, yo para los 90 tendría que 17, 16, 18 años y estás inconforme con la situación de tu país. O sea, estás Exacto. inconforme. No te terminas de dar cuenta, no entendés muchas cosas, pero no estás conforme. Es que mira, un joven nunca debe estar conforme, por eso sos joven, ¿me entendés? En la medida que te vas siendo viejo, te vas volviendo más conforme, ¿me entendés? Ya. Sí, está bueno, no, eso ya no, ya ese pedo ya no me meto, ¿me entendés? Ya. Pero cuando sos joven, esa es la onda, no, dámela, ¿me entendés? No funciona, ¿verdad? Eso es importante. Yo creo que en esa época teníamos todos, los que estábamos participando, los que estaban yendo a los toques, en general, todos teníamos esa necesidad de ese drive,
¿me entendés? De encontrarte gente que tuviera esa cosa que, ¿verdad? Soñar al final, vamos, que tal vez a través de la música pudiéramos dejar alguna semilla, algo, ¿me entendés? Que yo creo que sí es importante porque el arte es importante. El arte es importante. No cambia el mundo, pero cambia la forma en que ves el mundo. Vamos. Ah, por Eso es supuesto, importante, vamos. por supuesto, por supuesto. ¿Y qué crees que pasó? O sea, ¿por qué todo ese movimiento, todo ese trabajo de algunos años fue mermando? ¿Por qué viene la crisis del 97, 98, 2000, la muerte de Ricardo? O sea, ¿cuáles fueron los elementos catalizadores para que el movimiento se perdiera, por lo menos del 2000 al 2010? Mira, vamos, yo te voy a hablar a título personal, vamos, no te puedo decir si eso Esto fue no lo que pasó, vamos, pero me desde interesa. donde yo lo vi, la cosa se empezó a ir para abajo con la entrada de Arzú. Digamos, antes habíamos tenido apoyo de los otros presidentes, ¿no? Íbamos a jugar fútbol y jugábamos con los del ejército y con el presidente y los artistas y los, ¿verdad? Y los medios de comunicación, vamos, pero fue entrar al sur y Suíquite, se acabó todo, se cortó todo, los lugares de conciertos se volvieron iglesias, las radios rockeras se volvieron evangélicas o de otra cosa, pero fue un cambio, mira, yo eso sí lo vi. No estoy echando la culpa a nadie, estoy diciendo lo que pasó, vamos. A eso sumarle a los pocos años el internet, que eso fue antes. O sea, cuando yo vi eso cuando eso pasó, yo me fui a Dideca. Y en ese proceso que yo me estaba pasando con Dideca, se vino para abajo la industria. De hecho, Dideca quebró. Entonces, en Guatemala específicamente fueron esos factores, conservadores, porque vieron, estos rockeros, porque somos un montón, brother. Somos muchos. Y pensamos, y nos educamos, y sabemos dónde estamos parados. O sea, no solo es de oír música, vamos, es de conversación, es de compañerismo, es de saber lo que está pasando, vamos, de ir a exposiciones, de ir donde tu cuate que escribe, de ir donde tu amiga que canta, ¿me entendés? O sea, es un vínculo entre todo el mundo, se está informando qué está pasando, vamos. Entonces, eso no gusta. Entonces yo creo que ahí empezó a haber un problema, vamos. Creo que la muerte de Ricardo obedece a algo por ahí, no puedo echar la culpa a nadie, pero yo más que un error fortuito de una situación, no sé, vamos, no me voy a meter en ese lío, pero el cantante más importante, el que más estaba tocando, un tipo honesto, una gran persona, un gran compositor, o sea, claramente antisistema. ¿perdón? Claramente antisistema. O sea, Exacto, Ricardo tenía un mensaje muy antisistema. exacto. Y además era el que más sonaba, ¿no? Más que Bohemia, más que todo el mundo. Pues Bohemia no estaba tocando en esa época, pero... y entonces a partir de ahí, a eso sumarle la cuestión de la industria, del MP3, de la piratería. El LimeWire, el Ares. Entonces murió y volvimos a revivir viendo si lográbamos vivir. ¿Verdad? Entonces, ahí fue donde un poco fue como un catalizador, como un filtro para recrear todo de nuevo, pero bajo otra lupa, digamos, bajo otro cristal, digamos. Y ahí un poco ya lo tomaron las marcas a partir de ahí, vamos. Y yo entiendo que los grupos lo hagan. O sea, no, yo tengo mi opinión personal, pero entiendo por qué lo hacen. Vamos. Ahí, bueno, si vos viste alternativa, así termina, pues. O sea, también no solo yo lo pienso, sino quienes estuvimos en esa época saben que quienes no creyeron en el movimiento al principio le dieron un empujón, pero lo terminaron de matar al final, vamos, porque ya no obedecía a su naturaleza. Claro. Libre, vamos, sin ataduras, sino se empezó a generar una cosa que empezaba a estar atada. Y la música del arte no puede desatarlo, ¿me entendés? El arte no puede ser de izquierda, no puede ser de derecha, no puede ser miembro de un partido político. El arte puede parecerte de derecha, puede parecerte de izquierda, ¿me entendés? Pero es nada más alguien que te está reconvirtiendo algo que deje, vamos. Lo convierto en música
músico regrese, pero no se está inventando nada. Claro. ¿Vos? Solo te está poniendo una situación más linda y te la está convirtiendo en arte, ¿verdad vos? Pero eso empezó a crear un poco de escalofríos en un país tan conservador como Guatemala, ¿va? Sí, yo pienso que la censura viene de ahí. O sea, la censura definitivamente viene de esos espacios, de esos medios y de esos personajes, ¿no? O sea, sin catalogar justamente como vos decís, o sea, de repente es opinión muy propia, pero vos lo viste como productor, yo lo vi como fan, como público, o sea, el ir a los eventos, el libertad de expresión, el tráiler de Bohemia en la zona uno, a vos, el festival de correos, o sea, ya todo lo, o sea, toda esa sinergia que generaba el movimiento, o sea, el movimiento artístico, que la Mara se quedó con el rock, vamos, pero, o sea, fue mucho más que eso, o sea, esas instalaciones, sí, correos, por ejemplo, vamos, las instalaciones, los shows, los festivales navideños, de Raquel Blandón, por ejemplo, cuando con la tona, en la concha acústica del Parque Central, o sea, eran otro rollo, vos. sí, sí, sí. Había honestidad, ¿va? Vos había ganas de hacer cosas. No te digo que ahora no. Era distinto, era otro momento. Pero por alguna razón fue importante. ¿Verdad vos? Y cuando las cosas son importantes, perduran en el tiempo, vamos. Esa es la única razón. ¿Y por qué fue importante? Pues hay que preguntarle a cada persona, vamos. ¿Por qué fue importante para cada uno? Pero fue porque todos lo sentíamos, todos lo vivíamos, todos estábamos ahí, ¿me entendés? Claro. Y yo creo que lo bueno que dejó es que ahora en Guatemala hay mucho arte, ¿me entendés? Se cree en el arte y generó toda una nueva generación, valga la redundancia, de artistas que están teniendo mucho éxito, ¿me entendés? Afuera, haciendo sus cosas, ¿verdad? ¿Crees que pueda resurgir una segunda ola del movimiento de los noventas? En otro tiempo, en otro contexto. Pues mira, debería en la medida que no se resuelvan las cosas, vamos, que necesitamos como miembros de una comunidad. En la medida que eso es lo que alimenta el arte, vamos. En la medida que, o sea, la gente que está muy contenta no hace buena música. No sé si me explico. Ya. O sea, tenés que estar enojado, ser joven, tener hambre, pasar un montón de situaciones para que la música te salga buena. Porque si Sí. no es lo que estamos oyendo ahorita, pues estoy bien, tengo el estómago lleno, tengo las drogas que quiero, las mujeres que quiero, entonces escribo la música contra eso, pues. Pero si después paso hambre, no tengo dónde dormir, me están reprimiendo, no puedo hacer mi música, eso es material para hacer arte, ¿me entiendes? ¿Verdad? Entonces, los artistas no están siempre, de hecho, los discos de vos sabes cuándo algunos artistas ya empezaron a hacer dinero, porque sus discos no son tan buenos como cuando no tenían dinero, ¿me entiendes? Eso así es. Son muy pocos artistas los que se salvan y son consistentes de punta a punta, no importando su relación con el dinero, sino solo con su arte, vamos. O sea, generalmente los 3, 4 primeros discos son los más importantes, los buenos, los más, porque hay, sobre todo el primero y el segundo, hay hambre, hay ganas, hay tanta cosa ahí que querés decir que por eso son importantes. Los otros pueden ser buenos, ¿me entendés? Ya, estamos hablando de la diferencia entre algo importante y bueno, excelente, buenísimo, vamos, pero que se pierde, ya no tiene, ¿verdad? Y entonces yo creo que eso pasó en los 90 y que lo que la gente extraña. También había un montón como de camaradería, vamos. Sí. Todos sabíamos dónde estaba, qué estaba haciendo, dónde estaban los toques. Había como y la música siempre la excusa, vamos, para juntar a la gente. La música juntaba a la gente, pero ya llegaban todos y de repente veías a Giovanni hablando Pedrosa. ¿Y quién es Pedrosa? Era Pedrosa. Vamos, yo quiero conseguir, ¿me entendés? A los músicos los escuchan mucho y cuando mencionan algo, la gente les pone atención. Vamos, ¿quién es? El maestro Simón Pedrosa. ¿Quién es? Vamos a buscar un libro. ¿Quién es? Bro? ¿Me entendés? Eso es natural, eso así es. ¿Va? Si un escritor en un país donde la gente no lee, como Guatemala, menciona a un músico, es muy difícil que vayan y lo busquen, porque la gente no lee, ¿me entiendes? Claro. No es que leer no sea lindo, pero en un país como Guatemala la gente te escucha más que te lee, ¿verdad? Y la forma para llegar a
al resto de las artes, la música tiene un montón de responsabilidad, ¿va? ¿Y es bueno vivir de esa nostalgia? Pues no, ¿ah? Yo diría que no. Porque no debe ser nostalgia, ¿verdad? Uno a veces te da nostalgia cuando extrañas, tal vez, cuando, Cuando se o acabó. sea, cuando se va tu novia, cuando no ves a tus papás, vamos, es porque es algo importante en tu vida, pero lo dejas de ver, pero no sé si eso se podría aplicar a la música, ¿va? Yo creo que más que la música, es a esta situación que estamos hablando, vamos, de sentir que estás haciendo algo importante. Al final, vamos, porque yo creo que la nostalgia y todo eso viene del hecho de que en algún momento sentimos que estábamos haciendo algo importante, que valía la pena o que, y no sé si valió la pena, si fue importante, pero ese sentimiento, vamos, es importante tenerlo, ¿va? Y desde el punto de vista fan, ¿será nostalgia? Yo supongo, porque uno también tiene nostalgia de los buenos momentos que vivió, vamos. Siempre vas a tener nostalgia de las cosas buenas, no vas a tener nostalgia de las cosas malas y desagradables que te pasaron, vamos. Sí. Y entonces, Fíjate, por ahí puede ser la nostalgia, ¿verdad? fíjate que, bueno, con los cuates, a muchos que conocí en conciertos, traídas que conocí en conciertos, vamos, o sea, de una u otra forma también te van marcando, o sea, tu vida y cosas así. Cuates que los vi en la entrada, hicimos cola y de repente, pues, si no somos los mejores amigos, salimos, vamos por una chela de vez en cuando, platicamos, nos compartimos Exacto. música o alguna situación. Pero de repente, o sea, lo que yo te digo, o sea, en aquel tiempo pagábamos por ir a un concierto. O sea, el Libertad de Expresión fue un concierto tan bien vendido que, o sea, tuvimos que ver de dónde juntábamos la plata. O sea, los que éramos del interior, vamos, para irnos en bus, para pagar el hotel, para entrar a la Plaza de Toros, para el taxi de regreso, para las chelas y todo lo demás. ¿Cómo lo hacías? Pues no lo sé, ¿verdad? Veo ahora, por ejemplo, en el caso de artistas que vienen, ya la Mara le está regateando 80 pesos para entrar a un show, ¿vamos? La Mara te regatea un disco, o sea, la Mara quisiera, o sea, yo no sé si todavía esté vigente el formato disco, vamos. El Lo puedes vinilo. conseguir. Lo físico se pasó al disco, yo no le digo vinilo, al LP, al disco, vamos. Uh-huh. Ese es el nuevo formato. Hay gente que sigue coleccionando físico, pero ya no, digamos que el mainstream no va por ahí, vamos, va más sobre lo que puedes escuchar en tu teléfono. Claro. Ahí está. Y si de mi teléfono puedo ponerle una bocina o en el equipo o en el carro, es un extra, pero tiene que estar en el teléfono y en mis audífonos. A ¿Verdad? mí no. Y de ahí la gente un poco más golosa, más melómana, pues va y te compra discos, vamos, y tiene su tornamesa y entiende eso, ¿verdad? Vos? Porque justo todo lo que estamos hablando tiene que ver con esta relación que tenés de ir a la tienda, de ver los discos, de leer, de preguntarle al chavo, vamos a llevar te sentas en tu casa, lo abrís, lo pones, lees las letras, quién lo grabó, quién lo produjo, bueno, lo que te interesa del disco, pues, quién tomó la foto, quién es el Esto, el diseñador, concepto de diseño. exacto, ¿verdad? Entonces vas entrando en toda esta como cuestión que involucra tener no solo el disco físico para escucharlo, ¿verdad? Sino todo lo que lleva es una ceremonia, vamos a ir, buscarlo, vamos, oh, quiero, Leerlo. ¿verdad? ¿Verdad? No, no puedo, vamos, yo quería llevarme estos, pero mejor solo me voy a llevar este y me voy a llevar este y te vas a tu casa y hasta temblas cuando los abrís, vamos a ver si compraste un buen disco. Esa es la relación que existe con la parte física. Ahora, la vida es muy rápida, estás metido en el carro todo el tiempo, por X o por Y, la música necesita tiempo. La música no se puede ir rápido, ¿me entiendes? Voy a escuchar este disco rápido, lo voy a poner al doble de la velocidad. No, o sea, la música no se escucha así. Tiene que, ya sea en el carro o haciendo algo al mismo tiempo, ¿verdad? Compartir ese tiempo o sentarte y dedicarle solo ese tiempo a la música. Pero si no es así, la música puedes disfrutarla en el carro, en tus audífonos, mientras hago cosas. Pero ya tener ese tiempo para sentarte y oír música, tenés que estar muy joven o ya como yo, que ya sacaste O todas tomate las del cosas que tenías que mundo. sacar adelante, vamos. Pero yo digo, en la época del estudio, cuando empecé,
yo solo oía música en el carro, me mantenía viendo música y comprando música, vamos. Pero la casa, el fin de semana, en la mañana, que haces desayuno, que los güiros, que el café, que antes de irnos, poner el disco, pero era lo más que podía hacer entre semana, olvídate, a las 3, 4 de la mañana me ponía a oír música, no se puede, pues, o sea, no. Entonces me pasé un largo tiempo sin sentarme a toda la ceremonia de la música, ¿verdad? Sino estoy produciendo, estoy haciendo y necesito escuchar, pero en el tiempo que me queda, digamos, ¿verdad? Y ahora sí ya tengo tiempo, digamos, hoy estuve escuchando vinilos, algunos los estoy pasando a archivos de alta definición que suenan súper rico y tengo para cassette, tengo para CD, pero tengo el tiempo ahora para hacerlo, ¿no? Porque eso te requiere tiempo la música, ¿va? Buenísimo. Pues mira, de verdad, interesantísima la entrevista, mi brother. Lamentablemente, pues el tiempo en televisión... No, gracias a vos. Que es muy corto a vos. Te agradezco bastante tu tiempo. Un abrazo así hasta Barcelona. Feliz madrugada. Gracias por aceptar la entrevista. Y tal vez ya en, ¿qué? 30 segundos, un minuto. ¿Te consideras el padre del rock guatemalteco, por lo menos de los 90s? Bueno, antes que todo, gracias, brother, por darme el espacio en tu programa, ¿vale? Buenísima onda, me encanta hablar de música. Para mí hablar de música, ya sea lo que uno hizo, o la música que uno escucha, o la música que escuchan los brothers, cualquier cosa, para mí la música siempre es un gusto. Así que buenísima onda por tomarme en cuenta, porque sé que siempre tenés personajes aquí en tu programa y considerarme ahí a esa altura, pues buenísimo. Y con respecto a tu pregunta, eso dicen los chavos de ahora, los que yo podría ser mis hijos, pues los más pequeños que mis hijos dicen eso. Ni yo lo había pensado, ni jamás por supuesto en nuestra generación lo mencionaron, pero no sé si estos chavitos lo ven así, si ellos van e investigan y les gusta la música y encuentran ahí algún punto de partida, pues yo les agradezco que me tomen en cuenta para eso, por el mismo amor que le tengo a la música, pues si mi amor a la música me hizo poder participar en eso en mi país, y que lo consideren de esa forma, pues yo me siento más que halagado, pues, no te puedo decir si es verdad o no, pero el hecho de que sí lo piensan algunos, pues la verdad que a mí me da, no quiero decir nostalgia para no caer en lo que habíamos hablado, vamos, pero sí hay un poco de esos días, ¿verdad? Donde crees que todo es posible y sí. Y sí me pasó, te lo digo rápido, porque yo siempre pensé, cuando hago música, quiero que la música llegue a todos lados de Guatemala, hasta el pueblo más pequeño, ¿me entendés? En esta mente del momento. Y un día haciendo Donde acaban los caminos, filmando la secuencia, donde ella le dice a él que está embarazada, estábamos en un corte, me dice Carlos del Valle, brother, allá afuera alguien que quiere un autógrafo tuyo. ¿Ah? De verdad, pero si yo nunca he hecho una película. Sí, pero bueno, ahí está. Entonces me hice el pendejo. Y el rato me dijo, compadre, ya está afuera. Y estaba esperándote. Así que ahorita hay corte, salí, me dijo. Y cuando salí, tenía un rimero así. Era CDs que quería que le firmara. Unos piratas, otros de sus primos. Y me dijo, compadre, no te conocíamos porque como solo aparece tu nombre en los discos, pero vimos que estabas haciendo la película y que ibas a estar aquí en esta casa. Así que te traje los discos de mis primos, los míos y todo para que por favor no los firmes. Y yo ahí cerré mi círculo, fíjate. Y dije, pues sí, un día lo pensé. Y la vida me trajo a este brother que mantenemos comunicación de San Pedro de la Laguna. Que me dijo, sí, compadre, lo que soñaste algún día, por eso si soñas algo, ten cuidado, porque los sueños se hacen realidad, vamos. Pasó. Eso es lo lindo de la música, pues, porque pues yo que no salía en las portadas ni nada, te das cuenta que si había gente que le ponía atención. Ah, sí, brother, ¿quién es, ¿verdad? ¿Verdad? Así que, bueno, brother, ahí está, te dejo un abrazo, gracias. Y igual, brother, cuando querrás platicar de música, ya sabes, en cámara o fuera de cámara. Claro, invitadísimo para una próxima. Lamentablemente, órale, pues el tiempo se nos acorta. Amigos, el señor Giacomo Bonafina, considerado por muchos como el padre del rock guatemalteco contemporáneo. Un fuerte abrazo, hasta Barcelona. Un abrazo para todos ustedes. Domingo 8:30 de la noche, Canal 9 y en las diferentes plataformas digitales. Yo soy el Alejo. Adiós. Estás viendo Canal 9.
Somos Más Televisión. En Banco Azteca queremos apoyarte. Con nuestro crédito, haz crecer tu negocio. Empresario Chapín, te damos de 10,000 hasta 60,000 quetzales sin fiador. Y con fiador, hasta 80,000 quetzales.